No os hablo de mi sueño. No os hablo de la mano de la angustia que dibuja la historia de mi amor, ni os relato mi vida, ni mi muerte, ni mi agonía diaria de aventura, ni mi pavor de abismo. Os hablo solamente del común ejercicio de un hombre que comparte un sitio cualquiera de la tierra con voluntad de convivir con todos, y reparte su pan, y ama, y besa, y trabaja, y transcurre entre sueños de gloria y el barro de su pena. Os hablo solamente de una hora concreta, de un rostro conocido. Tarde se aprende la verdad de lo simple. La hermosura del mundo está en las cosas reales, el amor al alcance de la mano, la poesía en cada instante que se vive como si fuera el último. Os hablo solamente de la calle de siempre y del mismo portal en actitud de espera. Vibran los árboles, se abrazan las espigas, no sé si es viento o mar, pero a lo lejos galopan los caballos. El corazón más alto halla en la rama última un gramo de locura. Cruzo el puente, el otoño es una jaula de oro. Hoy tampoco ganaré la batalla. Como siempre, no importa, es suficiente el pequeño prodigio cotidiano. Cerca de la caneca de basura con gotas del rocío de la noche, encuentro los zapatos del compañero muerto. Nocturno. El asombro de ser en círculo de enigma. La mano del reloj movida por la muerte acompasa los pasos en la sombra. Somos tiempo que acaba, miseria pasajera, pero a la vez relámpago, pasado y porvenir en presente, descubrimiento súbito en el éxtasis. La nocturna vigilia ausente de la luz se ahonda en transparencia de interior plenitud, en realidad soñada ya sin límites. Los días se hallan juntos, sin nombres y sin fechas, en un solo jardín iluminados, y todo lo buscado, lo amado y lo sufrido es presencia y espasmo en un cuerpo al alcance de la mano. La ternura, el verano, las cosas y sus nombres, las mujeres amadas, las frutas y los astros, caen como la lluvia aquí donde comienza el amor. En cárcel de cristal la arena sin descanso al infinito cae. Oh, lágrima continua que pasa en lento paso y se transvasa al vaso que la espera. Conciencia del transcurso, oh fiel de la balanza en medio del deseo y de la realidad. Siempre fluyendo el tiempo se condensa en mirada y palabra. Cuando dos en la noche caen hacia sí mismos exactos en el ritmo sin pausa del delirio, nace el mundo de nuevo, se oyen las estrellas sobre el tiempo. Teresa de la Parra, maestra en la reconstrucción de ambientes, nos hace vivir allí de nuevo esos incidentes que parecen insignificantes, pero que en su hora tuvieron una trascendencia incalculable. Las niñas actuales, si leyeran las memorias de Mamá Blanca, al enterarse de la vida ingenua y sencilla de las niñas de entonces, sonreirían con desdén, con compasión y quizá con envidia. Con envidia porque las niñas de las pasadas épocas tuvimos una niñez más natural, más cercana a nuestras madres, más libremente infantil. Una niñez a la que la radio, el cine y la televisión no despojaban diariamente de la inocencia y del buen gusto. Una niñez en la que el libro era el compañero apetecido, en la que las casas tenían amplios solares, en donde, sin perjuicio de nadie, los niños jugábamos deliciosamente, cuidados por sirvientas que nos querían y nos mimaban, y con la seguridad de que al más leve tropiezo, la mamá que no estaba en el bridge, ni en la universidad, ni en el parlamento, sino en su casa, acudía para enterarse de lo que pasaba y remediar lo sucedido. Una niñez lógicamente tímida. Antiguamente los niños éramos tímidos, con una timidez muy conveniente para las personas mayores que con nosotros vivían o recibían nuestras visitas.
Mamá Blanca consideraba no sin razón la timidez como una gran consejera y una excelente amiga. Estábamos obligados a respetar muchas personas y muchas cosas, a riesgo de ser castigados, sin temor a crearnos complejos y sin la preocupación de tenernos que llevar luego al consultorio del psicoanalista. Esas épocas en las que el niño tenía más tiempo para soñar despierto y el alma infantil no estaba dirigida por la técnica sino por el cariño, están deliciosamente descritas en las memorias de Mamá Blanca. Dentro del estilo sencillo que conviene a la narración, van apareciendo personajes que no son conocidos. El tío Juancho de todas las familias, con su locuacidad, su mala suerte, su utópica visión de la vida, su manía de dar consejos y de pretender cambiar el mundo, sus cuentos interminables y repetidos, su adhesión romántica a un partido político que estaba en contra de sus íntimos pensamientos, su pobreza, su generosidad, su gracia campechana y cordial, esa gracia que infortunadamente ha sido reemplazada por el énfasis, como dice Mamá Blanca en un arranque de desesperada protesta. A cada uno de los grandes acontecimientos europeos corresponde una reacción peculiar en el territorio americano. La escena de Bayona, en la que el rey Fernando VII pierde su corona, al ser conocida en América, inicia el proceso de la independencia y estimula en los criollos el propósito de crear juntas similares a las de España y con el mismo derecho con que aquellas fueron organizadas al producirse el vacío monárquico. La instalación de las Cortes de Cádiz y la invitación a los americanos a formar parte de ellas origina la redacción del célebre Memorial de Agravios. El regreso posterior de Fernando VII al poder, con el triunfo subsiguiente de la corriente absolutista dentro del ámbito político de la Santa Alianza, determina el envío de la expedición de Morillo. El espíritu con que fue enviada esa expedición se halla de antemano determinado por las corrientes intelectuales predominantes en Europa y los principios que triunfaron en el Congreso de Viena. A la restauración de los Borbones en el Escorial, en Nápoles y en Versalles, corresponde la reinstalación de su autoridad en las colonias insumisas. El pliego de instrucciones dictado a Morillo está redactado previamente por el espíritu de los tiempos. Ha sido eliminado el paréntesis de concordia y entendimiento abierto por los liberales de Cádiz. De esta manera la historia patria se escribe como un capítulo insertado en la gran historia universal. Y así es más comprensible y más lógica, y tiene una trascendencia que se le niega al pensarla y reconstruirla tan solo como un episodio local. En 1794 se abre el proceso de incubación de la independencia con la traducción y represión de los derechos del hombre. En 1820 se cierra con la revolución de Rafael del Riego. No vivíamos, a pesar de las distancias, aislados de las corrientes universales. En el majestuoso y sinfónico panorama de la Europa de comienzos del siglo XIX, se produjeron las condiciones históricas que hacían posible la emancipación americana. Nuestro destino se juega lo mismo en el conciliábulo de príncipes en Bayona que en los campos de Boyacá. Fue un accidente el que hubiera nacido en Honda. Mi abuelo, Pedro A. López, era bogotano raizal. Los restos de su padre, Ambrosio López, el organizador de las Ligas Democráticas de Bogotá, reposan bajo el altar mayor de la catedral. Su madre era costeña, valduparense, como se decía entonces, vallenata, como se dice ahora, con mucho orgullo. Mi abuelo trabajaba en Honda en la casa de Miguel Samper e hijos, y allí conoció a Rosario Pumarejo,
huérfana de padre y madre, de quien se habían hecho cargo el comerciante de Santa Marta, don Joaquín de Mier, y doña Josefina Pumarejo de Mier, su tía carnal. En Honda vivió hasta los 10 años, y en este sentido puede decirse que era tolimense. De su madre conservaba un recuerdo vago e impreciso. Murió cuando él apenas tenía 6 o 7 años. Recordaba sus ojos verdes y el afán de vestirlo con esmero. Solo tarde en la vida, siendo ya presidente, conoció a Valledupar y la casa solariega de la familia Pumarejo, que todavía subsiste en la Plaza Mayor, que hoy lleva el nombre de Parque Alfonso López Pumarejo. Algunos miembros de la familia Castro Monsalvo me han relatado una y otra vez la historia de su primera visita a Valledupar. Llegó de Riohacha de noche, en medio de un entusiasmo desbordante, y conoció entonces personalmente un gran número de personas que figuraban desde hacía años en la correspondencia familiar. Lo llevaron al inmenso dormitorio con el cielo raso muy alto, como eran las construcciones de tierra caliente entre las familias acomodadas, y le señalaron el sitio en donde había nacido su madre. Al día siguiente, parientes y amigos que la habían conocido de niña le enseñaron cartas y fotografías con confidencias de su época de novia y de recién casada. Viajó por las sabanas a lo largo de la actual carretera desde Valledupar hasta Fundación y pudo conocer, después de 50 años, aquel patrimonio mitológico que había heredado de su bisabuelo Pumarejo, el hombre más rico del país, al decir del viajero Sisber, que visitó a Colombia en la segunda mitad del siglo pasado y publicó algunas anotaciones sobre lo que hoy es el departamento del Cesar. Conoció, digo, aquel globo de tierra de 150.000 hectáreas, del cual nunca estuvo en posesión, pero sobre el cual tenía derechos en haciendas de nombres sonoros: Camperucho, Leandro, El Diluvio, Mariangola, El Tambor, Aguas Blancas, en donde había transcurrido la vida de su abuelo Sinforoso Pumarejo. Pedro A. López, su padre, fue la gran admiración de su vida, su personaje inolvidable. Un psicoanalista debería estudiar algún día el conflicto que envenenó sus relaciones en la primera juventud de Alfonso López. Lo quería, lo admiraba, lo imitaba, pero el tono de su correspondencia era casi siempre polémico, con un acento de reclamo. Es el caso frecuente entre los hijos de los grandes hombres. Era festivo, espontáneo, afectuoso. Le interesaban los jóvenes, le aburrían los viejos. Detestaba por sobre todo las personas solemnes. Si hubiera vivido en la edad de los hippies, hubiera tratado de comprenderlos. El daño que procuraron hacerle sus enemigos, presentándolo como un bohemio de corazón ligero, lo protege todavía contra el transcurso del tiempo. Es una imagen que atrae a la juventud. Debo manifestar en primer lugar mi sorpresa, a la par que mi gratitud, por el hecho de haber sido invitado a dar algunas opiniones sobre el reciente concurso sobre poetas y poesía de la Academia Colombiana de la Lengua. Mi sorpresa porque es inhabitual que quienes no se ocupan profesionalmente de literatura sean llamados a proferir un juicio, y mi gratitud con la emisora HJCK porque es una oportunidad de que alguien que no sea especialista
trate, así sea ligeramente, el problema de la poesía, que en Colombia siempre ha sido considerado como un problema grave. Aunque reconozco la buena intención de la Academia al presentar a los poetas a la votación de sus socios, considero improcedente el sistema. No creo que las bellas letras, y más concretamente la poesía, puedan ser sometidas al sufragio popular, aunque, como en este caso, el pueblo esté constituido por personalidades tan eminentes como los miembros de la Academia. Lo que es indispensable en política puede ser funesto en asuntos culturales. Los resultados han sido realmente sorprendentes, pues en términos generales las opiniones de los académicos coinciden con las del pueblo, o por lo menos con las de las clases semicultas de la sociedad. Esta consecuencia es bastante grave, porque o la academia se está popularizando, o el pueblo se está volviendo académico, lo que es más deplorable todavía. En todo caso, la identidad existe a grandes rasgos, y los poetas que han recibido la consagración de los inmortales tienen también una honda acogida popular. Someter la poesía al sistema de votos es por lo menos inconducente, es decir, no lleva a ninguna parte, porque en la poesía existen elementos imponderables que escapan a las medidas tradicionales, a los cánones de la preceptiva. Por otra parte, los poetas cambian como las modas. Basta pensar que los que hace un siglo hacían llorar, hoy apenas logran hacernos sonreír. Tal es el caso de un Ramón de Campoamoro o de don Gaspar Núñez de Arce, para solo citar dos ejemplos dramáticos. En el fondo, cada lector de poesía tiene su antología personal, que obedece en buena parte a una serie de identidades o relaciones íntimas entre el poeta y el estado de ánimo de su lector. A veces nos vemos traducidos o interpretados en un poeta que llega a ser nuestro favorito, aunque sus calidades poéticas no sean en verdad excepcionales. Tenemos la tendencia a considerar como lo mejor lo que está de acuerdo con nosotros mismos, sin pensar cuál es el valor real de nuestros sentimientos o la importancia objetiva de nuestros problemas. De allí el auge de las peores manifestaciones literarias en los países en que domina el sentimiento sobre la inteligencia y la moda sobre la cultura. En la casa de don Antonio Gómez Restrepo, de sincero ambiente santafereño, la Academia, por espacio de 17 años, encontró no solamente el calor de la hospitalidad, sino el sabor de lo propio, de lo auténtico, de lo tradicional. Había en aquella casa un amable contraste, una ingenua convivencia de sencillez y de grandeza, de gracia y de severidad, de bogotanismo y de universalidad. La sonrisa de los geranios en el pequeño patio de muros encalados se yuxtaponía a la majestad de los libros que desde lo alto de los anaqueles que cubrían todas las paredes miraban como testigos seculares con sus ojos de destellos dorados y bendecían como penates el transcurrir apacible y laborioso de la vida ejemplar de su dueño. Majestad y sonrisa eran reflejo de los atributos de un espíritu privilegiado. Fue él, a través de todos sus días, sin una hora de receso, mantenedor de los estudios literarios en nuestra patria y de los trabajos de nuestra academia, más que por el cargo perpetuo de secretario de ella, por el carisma de su presencia catalizadora y por el suave imperio de su prudencia y de su ejemplo. Quien le ha sucedido en el encargo puede, antes que nadie y con mayor énfasis si considera la desproporción del suceso con la humildad de sus capacidades, puede y debe dar testimonio de la perseverancia y alegría de ánimo
con que supo llevar esa pesada responsabilidad hasta el extremo límite de su existencia cuando sobre su humanidad clareaba ya la luz de otros mundos, aquel varón que fue alma y guía de la familia académica. Para pagarle tributo, alentado más por la voz de la gratitud que por la del deber, no necesito evocar esta noche la noble y serena figura de Antonio Gómez Restrepo, porque ella está viva en el recuerdo de todos y señorea en el ámbito de la academia. Si mi palabra se interrumpiera y en su vez hablara el silencio, igualmente, acaso con mayor intensidad, resonaría la alabanza y se haría evidente la presencia en esta sala y en este momento del colega y del maestro.